Incendiary Passion. En Irán es derrocado el Shah Mohammad Reza Pahlavi por la revolución islámica encabezada por el Ayatolá Jomeini. El religioso y político se encontraba en el exilio y a su regreso se convirtió en el primer líder supremo de su país. La URSS invade Afganistán. Aun cuando la Operación Tormenta 333 fue un éxito rotundo, comenzó una guerra que duró 10 años y es considerada la peor experiencia bélica de la Unión Soviética en su historia. La segunda edición del máximo torneo continental en su nueva etapa como Copa América no mostró grandes diferencias con respecto a la disputada 4 años antes. Nuevamente las selecciones se dividieron en 3 grupos donde el trío de sus integrantes jugaban partidos de ida y vuelta. Los ganadores entonces pasaban a la semifinal, fase en la que se incorporaría Perú en su condición de último campeón. El grupo 1 quedó conformado por Chile, Colombia y Venezuela. En los 2 primeros encuentros que jugó en casa, la Vinotinto hizo respetar la localía, aunque paradójicamente en su nueva sede en la limítrofe San Cristóbal, los colombianos eran mayoría en las tribunas del Estadio Pueblo Nuevo. El diario El Tiempo de Bogotá resumió el sentir de los cafeteros al titular: empate con sabor a derrota, y responsabilizó al arquero rival por el mal resultado. Por su parte, la revista Estadio de Chile reflejó la igualdad con más mesura, ni para soñar ni para llorar. La prensa venezolana, en tanto, tomó los 2 resultados como victorias, dando por sentados sus triunfos como locales ante Venezuela, lo que se dio en los hechos y en ambos casos por goleada, 4-0 los colombianos y 7-0 los de La Roja. La clasificación se definiría en los enfrentamientos entre ambos. En Bogotá, un tiro libre de Ernesto Díaz a los 35 minutos le dio una ventaja a los neogranadinos, que terminó siendo definitiva. Como no le sobró nada al vencedor, en el campamento de los visitantes quedó la sensación de que en Santiago podían voltear la llave. Así lo dejó claro su técnico, Luis Santibáñez, quien afirmó que en la revancha no habría 50.000 colombianos en las tribunas ni 2.600 metros de altura. No le faltó razón al entrenador, porque en el Estadio Nacional los chilenos, a quienes solo les serviría el triunfo, mostraron otra cara y salieron a imponerse desde el vamos. Caselli. A correr Pato Yáñez, atención Yáñez. Se lo perdió. Juega bien en Galindo, Manuel Rojas. Bien habilitado Caselli, atención Caselli. Tras la temprana ventaja lograda por Carlos Caselli, el partido se emparejó, tanto en dominio como en brusquedades, especialmente de parte de la visita, producto de las cuales a los 9 minutos del complemento se produjo la expulsión del mediocampista César Valverde. Y si con un hombre menos ya la igualdad se tornaba una utopía, ni hablar cuando 3 minutos después, Jorge Peredo puso el 2-0 que le aseguró la clasificación a semifinales. Minuto número 12. Jorge Peredo, Chile, que se reparte a lo largo de todo el territorio. Y los 11 hombres de la selección chilena que concurren a la banca para abrazar al entrenador Luis Santibáñez. Ahí están, fuegos de artificio. Nuevamente Argentina y Brasil compartirían la llave clasificatoria, pero a diferencia de la anterior edición, en esta oportunidad el tercer integrante del grupo 2, Bolivia, no sería precisamente un convidado de piedra. Entre los auriverdes ya empezaba a gestarse el extraordinario mediocampo que presentarían en España 82, Falcao, Sócrates y Zico. Por otro lado, los albicelestes presentaban un equipo renovado respecto al que había ganado el Mundial en su país. Seguía, eso sí, su capitán, Daniel Passarella, y a él se había unido nada menos que Diego Maradona, quien a sus 18 años ya mostraba un talento incomparable. Sin embargo, originalmente Menotti había decidido no incluirlo, pues Diego estaba preparándose para intervenir en el Mundial Sub-20 de Japón. Los bolivianos tuvieron un arranque perfecto, y en el Hernando Siles aprovecharon el factor altura y le ganaron a argentinos y brasileños. En ambos partidos arrancaron perdiendo y terminaron imponiéndose 2-1. Los albicelestes salieron adelante con un lindo gol de Carlos López, que coronó una gran jugada individual con un remate inatajable. Sin embargo, ese inicio promisorio fue apenas un espejismo, pues la mayor parte del juego fue dominada por el local, que si bien mermó en su rendimiento en el segundo periodo, logró una merecida victoria. Hay posibilidades. ¡Gol! ¡Gol!
Carlos López. Argentina 1, Bolivia 0. Aguilar. ¡Gol! Aragonés. Romero a la izquierda, allí, al cruce Pasarela. Le ganó la posición, la perdió. ¡Gol! Reinaldo, gol de Bolivia. Pasarela prácticamente tenía la pelota en sus pies. Se confió tanto y no pudo impedir que el delantero adversario le ganara entonces el balón entrando de frente y alcanzando de esta manera el segundo gol para Bolivia, que estaba jugando mejor que Argentina sin llegar a jugar bien. Como ya se anticipó, contra Brasil también arrancaron perdiendo al sufrir un gol de penal de Roberto Dinamita cuando se jugaba media hora, pero igualaron por la misma vía 6 minutos después por intermedio de Carlos Aragonés. Ya en la segunda parte, otra vez Aragonés, esta vez al rematar de cabeza un lanzamiento de esquina, les dio a los del altiplano un triunfo que los dejaba con puntaje ideal. La violencia y sobre todo la dirección de la pelota. Aguilar. Aragonés, gol. ¡Gol de Bolivia, Aragonés! Defensa, allí la reiteración. Y aquí lo pueden observar ustedes, veníamos acentuando precisamente que Brasil tenía problemas y graves. Los brasileños se repusieron haciendo valer también la localía, 2-1 frente a los argentinos y 2-0 contra los del altiplano. En su enfrentamiento ante los albicelestes, en un match que tuvo frente a Zico y a Maradona, la gran actuación de su portero Emerson Leao y el golazo de Tita fueron los principales argumentos para justificar su laboriosa victoria. Atención. De Sergio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Maradona. Pica Cosia, pica Díaz. A la espalda del marcador para Cosia. Díaz, Cosia. ¡Gol! ¡Gol argentino! Gol en Larraqui. Bordón que está luchando. Al piso. Ganó Tita. Zico. Tita. ¡Gol! ¡Golazo de Brasil! Allí está la reiteración, engancha con derecha. Contra los bolivianos, si bien ejercieron un dominio abrumador, perdiendo numerosas chances de gol, recién pudieron desnivelar el marcador al inicio del complemento por intermedio de Tita, quien conectó un centro casi en la línea de gol. En las postrimerías del encuentro, Zico logró el segundo tanto cuando remató tras el lanzamiento de un córner. El partido terminó con un escándalo, pues en su celebración, el astro brasileño fue pateado por un rival. É besteira! É bobagem total, porque o jogador expulso não joga. En su primer partido como local, Argentina venció con un claro 3-0 a Bolivia. El marcador lo abrió Pasarela antes de minuto de juego al sorprender al arquero Ebert Hoyos con un violento disparo de larga distancia, y Jorge Gaspari consiguió el segundo al cumplirse el cuarto de hora. Una pelota que se le va a elevar, sigue picando. Pasarela encuentra propicia la oportunidad, le pega. La pelota baja de golpe detrás del cuerpo de un arquero totalmente... Díaz. Fortunato está a la izquierda. A la derecha de Díaz. Sigue Roberto Díaz. Allí entra Cosia. Se la bajó para Gaspari. Gaspari. ¡Gol! ¡Gol argentino! El tercer gol fue de Maradona, con la particularidad, se comentó entonces, que en el momento en el que el astro dominó la pelota en el área y antes de rematar, ya el público comenzó a corear el gol, el cual Maradona concretó cayéndose al césped. Cosia. Maradona. ¡Gol argentino! 20 minutos 30 segundos, segunda etapa. Maradona 3 para Argentina, 0 para Bolivia. Muy Cosia que busca el fondo y curiosamente, conociendo por supuesto los antecedentes del goleador Maradona,
los hinchas argentinos van a comenzar a gritar el gol aquí, cuando Maradona domina la pelota con izquierda. Ya están gritando el gol, Maradona elige el palo, conquista el 3-0. Cuando recibieron a Brasil en el Monumental, los albicelestes tenían en sus manos la clasificación, pues en caso de triunfar alcanzarían el mismo puntaje que brasileños y bolivianos, pero con ventaja en la diferencia de goles. Con todo, un hecho dejaba muy claro que el partido no era prioridad para ellos, pues su técnico Menotti había dejado encargado del equipo a Federico Sacchi y estaba en Japón con la selección juvenil que tenía en sus filas a Maradona y ya disputaba el Mundial Sub-20 que ganaría. 2 veces se pusieron arriba los auriverdes, en ambas ocasiones a través de Sócrates. La primera ventaja la logró a los 17 minutos al conectar de cabeza un centro shot de Sergio. Igualó Daniel Passarella en la misma primera parte al cobrar un tiro libre de manera potente, pero en el que dio la impresión de que al arquero Leao le había faltado reacción. Entre ambas conquistas se produjo un incidente donde Gallego y Zico se manotearon y el árbitro cortó por Lozano, mostrándoles la tarjeta roja a ambos. De esta forma el argentino jugó sus únicos 27 minutos en el torneo. En la segunda parte, a los 20 minutos, el arquero Enrique Vidallé le cometió un penal a Toniño y Sócrates lo cambió por gol. Tuvo que ejecutarlo 2 veces, pues su primer cobro fue invalidado por el árbitro uruguayo por haber amagado. Penal. Ha sancionado penal. 19 minutos. Sócrates. ¡Gol! ¡Gol! No. ¿Qué pasa? ¿Invasión? ¿Amagó? Amagó. Efectivamente, el juez marca que amagó Sócrates antes. Y ya llena el marco. Sócrates frente a la pelota. Sócrates, gol. Gol de Brasil. Sin mucha claridad, pero empujados por su capitán Passarella, los argentinos fueron a buscar la igualdad y la consiguieron por intermedio de Roberto el Ropero Díaz, quien lanzó un remate mordido que se le escapó de las manos a Leao. Después de eso, en una cancha enlodada, la realidad es que Argentina en ningún momento puso en riesgo la clasificación de los brasileños. Bocini, Díaz, gol. Gol argentino Díaz. En la pantalla de ATC. Bocini había superado. Cuando llega Díaz después del rebote, Bocini había superado, les decía a Amaral. No puede. En el grupo 3, conformado por Paraguay, Uruguay y Ecuador, guaraníes y charrúas chocaron en sus partidos de ida y vuelta contra los ecuatorianos antes de enfrentarse entre sí. Con ventaja para los paraguayos, quienes lograron una victoria clave en su visita a Quito cuando tuvieron un arranque furibundo y en apenas 7 minutos se pusieron 2-0 arriba. La segunda parte fue otra historia y tras sufrir el descuento terminaron pidiendo la hora. Por su parte, los celestes cayeron en su visita al estadio de Atahualpa, en lo que significó la primera victoria ecuatoriana de la historia ante los charrúas. Con sus triunfos como locales ante los meridionales, en los choques que decidirían la serie, en el primer enfrentamiento la igualdad sin goles en el Defensores del Chaco dejó una sensación amarga para los de la albirroja, pues se creía que se había perdido la clasificación, dado que en la revancha en el Centenario los uruguayos solo debían ganar por 2 goles de diferencia para pasar a la semifinal. Pero en Montevideo, cuando el partido estaba 2-1 a favor de los locales y estos buscaban afanosamente el tercer gol que les daría el primer lugar del grupo, a los 88 minutos se produjo un contragolpe fulminante de los paraguayos que coronó Eugenio Morel, logrando su segundo gol de la noche y el empate que aseguraba el pase a semifinales. Un logro más meritorio aún si se toma en cuenta la ausencia de los futbolistas de Olimpia en esta serie contra los charrúas. El partido de ida de la semifinal entre Chile y el campeón defensor, Perú, tuvo como escenario el Estadio Nacional de Lima y tal cual se esperaba mostró al local con mayores intenciones ofensivas, aun cuando sin inquietar demasiado el arco defendido por Mario Sven. Por su parte, bien parados en la defensa, los de la Roja apostaban al contragolpe y fue así como consiguieron un tiro libre al borde del área. El remate de Carlos Rivas se estrelló contra el travesaño y el rebote pudo ser conectado de cabeza por Caselli para lograr el primer gol. A partir de entonces los chilenos se mostraron más peligrosos y estuvieron muy cerca de aumentar la cuenta. Queda fuera de posición cuando la pelota cae en el larguero, entra de cabeza como siempre, fantasmal oportuno Carlos Caselli, cabezazo. El pique profundo de Caselli, atención Caselli, casi.
Por allá va Carlos Caselli, siempre amenazando Caselli. René Valenzuela. Peredo, Caselli. Aparece Rivas, la pide Peredo. ¡Rivas! En el segundo tiempo cambió el panorama del match, pues los peruanos fueron decididos a buscar la igualdad y la consiguieron a los 71 minutos tras un cobro de falta de César Cueto que impactó con su parietal Roberto Mosquera. Cueto. Arriba de Ante con... Con el apoyo de su público, los incas fueron a buscar la victoria, pero 5 minutos después, un nuevo tiro libre servido en esta ocasión por Manuel Rojas encontró a Caselli, quien realizando una contorsión en el aire peinó la pelota a la derecha de donde estaba Eusebio Acasuso. Apremiados por el reloj, los de la banda roja se mostraron nerviosos e imprecisos. Sin embargo, estuvieron a punto de lograr el empate en las botas de La Rosa, pero entonces apareció la figura de Osben, que con una salvada providencial pudo preservar una valiosísima victoria. Aparece La Rosa. Gran sacada de Osben. ¡Qué bien el arquero! Mario Ben de nuevo. Maravilloso. Accionando dolorosamente de golpe, La Rosa tiró cruzado Paco. Manoteó Osben y se quedó con la pelota. Situación clara de gol. En la revancha en Santiago, ambas selecciones salieron con esquemas conservadores, pero en la paridad de intenciones el empuje de su público obligó a los chilenos a atacar más. Recupera inmediatamente el conjunto sureño, el pelotazo en contraataque para Patricio Yáñez, pita de Luciano, sale Eusebio Acasuso titubeando, resuelve muy bien José Velázquez. Es el jugador José Navarro Lima. Ahí está el amague, viene el servicio por elevación, Acasuso con el puñetazo oportuno cuando salía con el semifinal. La selección nacional de Chile enfrentándose a Perú. Ahí ven ustedes el disparo del número 20. El escenario se les tornó más favorable cuando pasada la media hora fue expulsado Percy Rojas tras propinarle un golpe a Eduardo Bombayet. Miren ustedes la reacción de Percy Rojas, el codazo a Bombayet. Y hay tarjeta roja. Va a consultar el juez de línea. Miren ustedes la repetición. Ahí está Bombayet, miren ustedes, dio primero Percy Rojas, la reacción de Percy Rojas, el codazo, el teatro de Eduardo Bombayet, que lo tenemos al lado nuestro, y hay expulsión del terreno de juego al jugador, tarjeta roja para el jugador. Percy Rojas reclama a los jugadores de Perú. No obstante, esa ventaja la perdieron muy rápido, porque apenas transcurridos unos minutos, Elías Figueroa también recibió la tarjeta roja por una violenta falta contra Roberto Mosquera. La ausencia de su capitán cambió el tinte del encuentro por un largo trecho durante el cual los locales se mostraron desconcertados. El bulto de tarjetas rojas para Elías Figueroa. Tarjetas rojas para Elías Figueroa en el último hombre. La estamos de esta opinión. Y la tarjeta roja del señor Cardelino de Uruguay. Y ahora continúa Bombayet con el comentario. Bueno, nosotros sabíamos antes. A medida que transcurría la segunda parte, en un juego que continuó salpicado por las brusquedades, las llegadas al área rival se hicieron cada vez más esporádicas, aunque con los chilenos siempre llevando un poco más de peligro. El puñetón parejado, un punto que nos lleva a Chile. Miren ustedes la brillante intervención de Eusebio Acasuso. Una pelota que traía sello acercado a José Velázquez, le esperó también José Navarro. El pase para Patricio Yáñez, tira para el centro para Yáñez, peligro. Héctor Chumpitaz, oportunísimo, el gran capitán de los seleccionados, toma la barrera, y en el servicio, y otra vez se luce espectacularmente Eusebio Acasuso, pelota sumamente peligrosa. A pesar de eso, los peruanos estuvieron cerca de igualar la serie con un disparo de larga distancia de Héctor Chumpitaz, que el arquero Osben mandó en gran forma al córner y sería el último susto que sufrió la Roja antes de sellar su pase a la gran final. Recuperación de Héctor Chumpitaz, trata de larga distancia, potente disparo y se tiene que esforzar Mario Osben. El match entre Paraguay y Brasil era, sin lugar a dudas, el plato fuerte de la Copa. La calidad del scratch no era un secreto para nadie y tenía igualmente un antecedente que le permitía sentirse con un pie en la final. En un amistoso disputado 6 meses antes, había goleado 6-0 a este mismo rival en el Maracaná. Pero en honor a la verdad, muy poco tenía que ver aquella selección con la que ahora iban a enfrentar. Apenas el arquero Roberto Fernández y Juan Carlos Espínola seguían como titulares en el elenco guaraní.
Es más, el técnico Magín Gómez fue despedido de su cargo al llegar a Asunción y su lugar había sido ocupado por Ranulfo Miranda. Que defesa, olha o Zico. Gol do Brasil, Zico. De cabeça para a penetração de Júnior. Na tabela, Zezé. Tentando a finta, marchando, ganhando, cruzando. Passou por Sócrates. Nilton Batata, olha o gol do Brasil. Gol de Nilton Batata. Recuperação de Cerezo, Zico, Sócrates vai se metendo, está impedido, Zico inteligente, ganhou, pintou, limpou, olha o gol! Olha o Brasil! Por otra parte, el fútbol paraguayo atravesaba por uno de los mejores momentos de su historia. A los ya mencionados Fernández y Espínola se unieron otros destacados valores como Carlos Chiese, Hugo Talavera, los hermanos Eugenio y Milciades Morel y un jovencito que se convertiría en la revelación de la Copa, Julio César Romero, Romerito. Por si fuera poco ese aval, 9 de los jugadores de la plantilla pertenecían a Olimpia, equipo que le había ganado a Boca Juniors la final de la Copa Libertadores de América, rompiendo así la hegemonía que en el torneo tenían argentinos, uruguayos y brasileños. Posteriormente el decano le ganaría al Malmö de Suecia la Copa Intercontinental. Valga recordar que el conjunto escandinavo había reemplazado al Nottingham Forest cuando los ingleses se negaron a jugar esa final. Los otros dos equipos que hacían importantes aportes a la selección guaraní eran Cerro Porteño y Libertad, con 7 jugadores cada uno. Pero volviendo a la serie, fueron 2 partidos sensacionales. En el encuentro de ida en el Defensores del Chaco, el local salió a arrollar al poderoso Brasil y ya a los 15 minutos abrió el marcador a través de Eugenio Morel. De espaldas, el delantero paró el centro con el pecho y de chilena lanzó un remate tan violento que pegó en el travesaño, rebotó en la línea y volvió a pegar en el madero antes de entrar. Una jugada maravillosa, que fue la palabra que utilizó para describirlo el asombrado relator brasileño. Los guaraníes siguieron jugando mejor y presionando y a los 35 minutos subieron la cuenta cuando Hugo Talavera aprovechó un despiste de la saga auriverde y definió sobre la salida del arquero. Aun cuando en la segunda parte mejoró Brasil y lograría el tanto del descuento, por lo producido por cada selección, el triunfo 2-1 dejó un sabor agridulce a los paraguayos, pues sentían que debían haber ganado por 2 o 3 goles de diferencia. El periódico Jornal dos Sports de Brasil reconoció sin tapujos que el resultado había sido un excelente negocio para la verde amarela. En el mismo sentido, el periodista de ese país, João Saldanha, declaró: Paraguay hoy perdió la oportunidad de golear a Brasil y clasificarse para la final, porque nosotros ganaremos fácilmente y por mayor diferencia de goles en Río de Janeiro. En la revancha jugada en el Maracaná, Brasil estaba lejos de mostrar esa superioridad que pronosticaba Saldanha, y tampoco se dio el juego que esperaba el técnico Claudio Coutinho, es decir, de un rival a la defensiva. Ni siquiera eso pudo palparse en el ambiente cuando un potente disparo de Falcao puso en ventaja al local, pues la alegría les duró apenas unos minutos al sufrir el gol de Eugenio Morel que estableció la justa igualdad. E Sassi, levando Tita, Romerito, boa abertura, Eugenio Morel, Toninho na dividida, olha o Amaral, gol do Paraguai, Melciades Morel, completando, empatando no Maracanã, na ponta esquerda, quando o Romerito arrumou toda a situação. Ya en la segunda parte, Paraguay seguía jugando mejor y había tenido 3 claras oportunidades de gol, cuando un polémico penal concretado por Sócrates igualó la serie y le abría las puertas al sorteo, el cual, según el árbitro les había informado a los capitanes, tenía previsto realizarse en la sede de la CBD. Pero vino entonces una asistencia primorosa de cabeza de Evaristo Isasi para la entrada de Romerito, quien tras deshacerse de su marcador lanzó un tiro cruzado que decretó el empate con el que concluiría el juego y le daría la clasificación a la final. Marco Antônio ficou leão e o gol do Paraguai. E o gol do Paraguai, mas com que facilidade na penetração, Marco Antônio ficou na finta. De 3 minutos do segundo tempo. Gol de Romerito. Gol de Romerito. La de Chile era una buena selección, con jugadores de categoría como el arquero Marius Ben, una dupla defensiva de lujo conformada por Elías Figueroa y Mario Galindo, además de delanteros de categoría como Carlos Caselli, Patricio Yáñez y Leonardo Vélez. Aún reconociendo esa calidad, en los papeles Paraguay parecía estar un escalón arriba como equipo. No obstante, un conflicto suscitado por reclamos económicos del plantel guaraní había provocado que afrontaran la final en un ambiente lleno de tensiones con los dirigentes.
A pesar de esta circunstancia, en el partido de ida en Asunción, cuando recién corrían los 12 minutos, encontraron el camino al triunfo. El tanto nació tras un centro que fueron a buscar Osben y Milciades Morel, quienes chocaron en el aire al borde del área chica en una jugada donde parece haber falta al arquero. Lo cierto es que el árbitro no sancionó y seguidamente se produjo el fallido rechazo de la defensa chilena, que Romerito logró capitalizar con un cabezazo. Desbaratada así su táctica defensiva, los chilenos apenas tuvieron una reacción en la segunda parte, cuando ya perdían 2-0 tras el gol de Milciades Morel. Sin embargo, Caselli, como él mismo lo reconocería, perdió 2 goles imposibles y cerca del final, el que no perdonó fue Romerito, quien de tiro libre convirtió el 3-0 definitivo. De haberse decidido por mejor diferencia de goles, el título prácticamente hubiera estado asegurado, pero inexplicablemente la única instancia donde ésta no contaba era en la final, al menos no en primera instancia como quedará en evidencia posteriormente. Por lo pronto, las chances de Chile de forzar un tercer partido estaban intactas y a los 10 minutos Carlos Rivas comenzó a hacer realidad esa posibilidad cuando concretó en la red el claro dominio que tenían los de la Roja. Pudieron definir el partido los chilenos en la misma primera etapa, pero desperdiciaron sus chances y en el segundo tiempo, con la reacción guaraní, los hinchas locales, tal como describieron en la revista Estadio, vieron el partido con el alma pendiendo en un hilo hasta los 3 pitazos finales. Valenzuela y Morel tenemos la impresión. Qué lástima. El partido era muy duro, muy difícil. O Bombalé, no sabemos. Bombalé o Valenzuela. Fueron 2 chilenos los que intercedieron y un paraguayo. Bombalé, medias abajo, es el que, habiendo sido derribado al pasar con Caselli. Gran pared con Fabiani. Ahí van. Caselli y Fabiani. Profundo Caselli. Atención, Caselli. Se la jugó Fernández. Isasi. Milciades Morel. Marca de Valenzuela. Con remate de Talavera y excelente tapada de Osben. Yo diría Figueroa que parecía que trababa. No logró trabar. Vean cómo huele y cómo... Otra vez la Copa se definía en un tercer partido. El choque se fijó en Argentina, donde con muy discreto marco de público y a la orden del brasileño Arnaldo Coelho, disputaron un áspero encuentro en el que Paraguay dominó la mayor parte del tiempo y generó las mejores opciones, como esa de Milciades Morel, cuando reventó el travesaño, o el tiro libre de Romerito, que salvó en gran forma a Osben, ambas situaciones en la primera parte. En el complemento, los paraguayos continuaron siendo superiores hasta el último tramo del partido cuando se vio la esperada reacción de los chilenos, quienes tuvieron su mejor opción cuando el Pato Yáñez metió un frentazo que el Gato Fernández manoteó de una manera sensacional. Concluido el tiempo reglamentario, se fueron a tiempo extra. Con un detalle nada secundario, les explicamos, en otra curiosidad reglamentaria se había decidido que de persistir la igualdad, entonces sí contaría la diferencia de goles, por lo que Paraguay sería el campeón. Eso explica que sacando las últimas fuerzas, los chilenos fueran más ambiciosos y de hecho estuvieran cerca del gol. Sin embargo, el empate fue inmodificable y Paraguay, 26 años después de su primera conquista en Lima, volvía a ganar la Copa América. Es buenísimo el puntero derecho. Arriba Milciades Morel, Rojas, proyección ofensiva de Galindo, ahí va Galindo, se cayó Flavio Sosa, aparece Galindo, pero qué gol se perdió Galindo. La llegada más clara, la única de Chile clara, Mario Galindo en pantalla, aprovechó que se cayó Torales cuando parecía que la pelota era de Torales, se fue solo Galindo, y el lamento Escobar, descuelga de Escobar, llega, hay marca de Amado Pérez, el centro de Escobar, ahí aparece Manuel Rojas, Carlos Río, atención, Julio César Romero, que tapara tremenda de Mario Ben, el gato se lució. Por ahí está Florentín, Milciades Morel, arriba Florentín, arriba Morel, Elías Figueroa, Romero, salva Ben, Milciades Morel y salva Ben. Estaba mirando su propio arco, pero le dio muy mal porque le dio hacia arriba y la pelota cayó en el área chica y nadie atinaba en meter la punta uno para empujarla de... Paraguay está ganando en la tribuna ahora. Carlos Caselli. Flavio Sosa, Caselli, ¡oh! En la raya. El centro de Manuel Rojas. Saque de meta para el cuadro paraguayo. Buena marca de Escobar. Ahí va Vélez. Gran maniobra de Vélez. Se limpió profundo Vélez. Ahí va Leonardo Vélez. Por el centro Yáñez, por el centro Caselli. Una mano para Chile. Por este lado carga Chile. Le ha ido bien un par de oportunidades. La marca de Amado Pérez para Enzo Escobar, que ha jugado una barbaridad. El pelotazo de Escobar, arriba el Pato Yáñez, ganador Torales, Paredes, otra vez Escobar,
Otro centro. Arriba Yáñez. Y a toda la incursión de Escobar. En 2 ocasiones. Lindos centros para cuidado. Y finalmente el cabezazo del quilletano impecable. A un ángulo imposible. Allá llegó la cámara con Stay, que seguramente ingresará en el equipo chileno. Chile 0, Paraguay 0. Tiempo reglamentario cumplido. Bien habilitado. Al frente Paredes. Ahí está Caselli. Caselli. No le... Arriba Morel con Figueroa. Gana Romero. Y Osén estuvo notable a pesar de que todo estaba anulado. ¿Quién le hace un gol a Osén? Maravilloso el arquero. Hubo un empujón contra Elías. Se demoró en cobrar Coelho. O nos demoramos en escuchar el pitazo nosotros. Lo cierto es que todo estaba viciado. Rivales deben cambiar de lado de forma inmediata para proseguir la brega en el segundo lapso. En este arco sobre el que va a atacar ahora, Chile tuvo las mejores oportunidades en el segundo tiempo. Se ha iniciado el último periodo suplementario. Aparece el Pato Yáñez, se la juega Fernández, el chileno. Arriba Figueroa. Ahí está Caselli. Se ubica en el centro del terreno. Juega Galindo. Arriba Florentín. Claro, no hay tiempo de nada. Paraguay es campeón de América porque dura de 120 minutos. Es una lucha realmente vibrante acá en Vélez Sarsfield. Han empatado 0-0 Chile y Paraguay. Una gran actuación del equipo chileno. Faltó el gol, lamentablemente, para alcanzar eso que nunca podemos tocar en la Copa América. Por diferencia de gol, Paraguay ha derrotado a Chile. Chile no ha perdido la cancha, no pudo ser superado por goles. Solamente esa actuación en Asunción, donde se perdieron situaciones realmente claras, permitió el 3-0 que a la postre le da la victoria por diferencia de gol al equipo de Paraguay. El chileno Carlos Caselli fue designado el mejor jugador de la Copa y la revelación fue el paraguayo Julio César Romero. Los goleadores, ambos con 4 tantos, fueron también de los equipos finalistas, Jorge Peredo por los de La Roja y Eugenio Morel por los campeones. La figura Carlos Caselli, más que por su endiablada habilidad que lo llevaba en ocasiones a gambetear hasta al arquero, ingratamente Carlos Caselli será recordado por 2 hechos que lo marcaron en su participación en las Copas del Mundo. Él mismo los comenta: de los 2 mundiales tengo recuerdos ingratos. En Alemania en 1974 porque me expulsaron en el primer partido y después en España en 1982 porque fallé el penal contra Austria. Sin embargo, es imposible dejar de reconocerle la capacidad futbolística a quien fue el mayor goleador de la selección chilena en el siglo XX, al anotar 29 goles en 49 partidos. La revelación, Romerito, fue un futbolista distinto en Paraguay, y es que Julio César Romero no hacía gala de todos aquellos atributos que han identificado al jugador guaraní históricamente. Lo de él, dentro de un físico delgado que le valió ser conocido como Romerito, era la técnica, su gran visión de juego y una pegada exquisita con balón parado. Amén de Paraguay, jugó en el famoso Cosmos de Nueva York con Pelé y Beckenbauer, entre otros cracks, así como en Brasil, España y México. Vai tocando a bola no campo de ataque, Maradona. Já derrubado, com falta marcada. Maradona. Na dividida com Palinha. Zenon apenas acompanha. Tem 4 jogadores do Brasil olhando Maradona. Cócia mais pela ponta direita. Maradona. Bom toque de Maradona. Cócia. Levou bem Zenon. Maradona, olha o pé esquerdo. Tentando limpar, batendo pro gol. Barbas. Maradona, pé esquerdo, batendo bem, Leão. Edson Pérez disse que foi legal. A fuga de Cócia. No miolo da zaga, Edinho. E o gol da Argentina com Edinho entregando de presente para Cócia. Maradona. Lançou no miolo, vai ter posição legal. Vai ter posição legal por cobertura. Leão Sansa. Lopes. Maradona. Boa bola para Passarella. Tocou em Toninho.
Maradona. Levantando, olha a passarela, pé direito. Perde o gol. Lançamento com as mãos para Maradona. Vai Carpegiani. Fugindo pelo comando Castro. Maradona. E o Batista vai voltando. Com Maradona. Boa bola de Maradona, Edinho. Leão. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.